Hola Leo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Leo, con esta carta de la Torre, se ve que para muchos de ustedes algún tipo de proyecto de empleo o relación ha caído de forma estrepitosa. Algo que tú das por sentado de que era seguro o iba a continuar mucho tiempo, pues definitivamente terminó. Esto puede referirse, por ejemplo, a algún empleo del que te hayan sacado o ese centro de labor pues haya quebrado, haya tenido algún tipo de problema y tuvo que cerrar y por supuesto te quedaste desempleado, te quedaste sin trabajo. Evidentemente esto es una mala situación, pero como siempre les digo, no es lo que ocurra, sino lo que hacen con lo que ocurre. Por ejemplo, si este empleo en el que tú estabas, tú te sentías más o menos seguro, más o menos estable, pero tú querías algo mejor, pero obviamente por miedo no te atrevías a explorar algo diferente, como le ibas a decir a tu familia que ibas a dejar el empleo o que ya no querías seguir con ese negocio para hacer algo diferente. No te atrevías porque evidentemente tenías que pagar tus deudas mensuales, tenías que pagar tus gastos y no podías hacer esto. La única forma que tenías para liberarte pues es precisamente un momento de torre, un momento donde la culpa no es tuya que se acabó el empleo, la culpa no es tuya que el negocio dejó de funcionar o los clientes no llegaron. Y simplemente ahora lo que vas a estar es completamente libre para hacer lo que tú quieres o lo que tú deseabas hacer. Así que esto no lo miren como una desgracia. Al contrario, mírenlo como una oportunidad. Una oportunidad de volver a comenzar. Aunque ahora se sientan mal, denle gracias a Dios por lo que ha pasado. Si hay alguna relación donde esta relación terminó, señores, si alguien mejor iba a llegar a sus vidas y ustedes no terminaban con la persona actual, esa persona jamás iba a estar llegando y jamás la iban a conocer. Así que sea lo que sea que estén pasando, sea un empleo que lo despidieron, sea un negocio que no funcionó, sea una pareja que terminó, den gracias porque esto ocurrió. Esto los va a estar empujando a hacer algo que ustedes querían posiblemente hacer y no se atrevían porque no podían zafarse de esta situación. Y la torre lo que viene simplemente es ayudar a limpiar el camino. Esto es posible que le genere cierto tipo de fricciones o que a su alrededor, debido a esta situación de la torre, existan conflictos, existan discusiones, existan peleas. Acá se te aconseja con esta carta de que no te involucres en peleas que no te van a llevar a ninguna parte y que para discutir siempre hacen falta dos personas. Así que trata de evitar este tipo de conflictos y alejarte pues lo más posible. Y algo que tú estabas haciendo, algo que tú estabas perfeccionando, pues aquí con este 3 de oros lo vas a estar logrando. Quizás tú estabas perfeccionando algo y no lo habías terminado porque lo que destruyó la torre te impedía lograr lo que tú querías, te impedía lograr tu éxito, te impedía seguir avanzando. Y definitivamente con esta carta de la torre vas a poder continuar avanzando hacia lo que tú quieres hacer. Y este 3 de oros es como la conclusión del 8 de oros. El 8 de oros era el aprendiz, el que estaba aprendiendo algo diferente para hacerlo. Y ya el 3 de oro aquí pues se ve que lograste aprender a hacer lo que tú querías. Y no solamente vas a saber que tú lo aprendiste, que lo haces perfectamente, sino que vas a recibir el reconocimiento de otras personas. Otras personas te van a reconocer que ya esto lo estás haciendo a la perfección. Ahora vamos a ver qué cartas vienen con el 4 de bastos. Aquí con este 2 de oros pues se ve que vas a estar haciendo equilibrio, vas a estar haciendo malabares. Es posible que debido a esta carta de la torre pues por supuesto algunos de tus ingresos estarían bajando o han bajado y vas a tener que hacer literalmente malabares. Vas a hacer equilibrio entre los gastos que tienes y el dinero que estás ingresando. Y eso por supuesto te va a generar un desequilibrio emocional. Aquí te sientes triste, te sientes frustrado y te sientes enojado. Por supuesto te dolió eso que ocurrió con la torre y a pesar de tú haber logrado lo que tú querías lograr, de perfeccionar lo que querías, el que te estés manteniendo ahora en equilibrio no es idealmente lo que tú pensabas, lo que tú querías que ocurriera. Pero bueno, fue la forma en que ocurrió
Y les vuelvo a repetir, no es lo que te ocurra, sino cómo lo tomes. Así que tú eres quien decides, Leo, si te vas a quedar en este sufrimiento o si continúas adelante con tu vida y pues precisamente dando la oportunidad a este 3 de oro que tienes acá. Sea lo que sea que aprendiste o que perfeccionaste con este 3 de oros, eso definitivamente, a pesar de que en este momento puede ser que estés haciendo equilibrio y quizás sufriendo un poco, esto eventualmente te va a llevar a un 4 de bastos, te va a llevar a sentar las bases para algo estable, para algo sólido y algo que en el futuro va a ser muy duradero, algo que realmente la torre ayudó a que se construyera. En base a esas cenizas, en base a eso destruido, tú vas a crear pues una estabilidad. Esta carta anuncia una etapa precisamente de celebraciones, de logros palpables en tu vida cotidiana y en proyectos que has estado haciendo. Algo se destruyó, pero algo comienza nuevamente. Esta carta representa la armonía, la seguridad y la consolidación de tus esfuerzos. Y eso es la culminación de algún tipo de trabajo que has hecho. Esto es el éxito en algún emprendimiento o simplemente pues la llegada de algún momento en el que tú vas a estar incluso celebrando con familiares, con amigos o con personas que realmente te aprecian. También puede ser con compañeros de trabajo. Pero definitivamente la influencia de esta carta sí indica que las bases van a estar siendo puestas y tú comienzas a sostener resultados que van a ser visibles y que van a ser estables. También esta carta se puede referir a algún tipo de evento o celebración que vas a estar, alguna reunión importante en la que podrías estar participando. Pero al final todo concluye en que aquí se fortalecen estructuras de lo que tú venías construyendo. Lo de estos 3 de oros, este 4 de bastos te dice que aquí se sientan bases y aquí hay estabilidad después de esa torre. Y vamos a ver qué cartas salen con este 4 de oros, Leo. Leo, aquí con este 6 de oros se anuncia la llegada de recursos, de apoyos o de beneficios. Esto puede ser que ustedes reciban algún tipo de ayuda, de regalos, de pagos o de inversiones que van a estar llegando justo en el momento que tú más lo necesitabas. Esta carta refleja prosperidad, representa que el dinero va a estar circulando en la vida de muchos de ustedes y que van a estar generando algún tipo de estabilidad o beneficio real. También esta carta puede referirse a que estos pagos, a esta ayuda, a estos regalos, incluso podría ser el pago de algún tipo de seguro, porque esto viene del pasado, viene de atrás. Lo mismo puede ser alguien de tu pasado que te ve en esta situación y te ayude económicamente o algún tipo de compensación, de pago de seguros, en fin, por esta torre, por esto que se destruyó. Aquí podrías estar recibiendo un dinero relacionado con eso o simplemente alguien de tu pasado que podría estar llegando para ayudarte. Y el 4 de oros, pues acá el 4 de oros sí me está diciendo que va a haber estabilidad económica nuevamente, me vuelve a decir lo mismo. Aquí ustedes van a estar protegiendo su dinero. El dinero que tienen actualmente o el empleo que logren conseguir, sí lo van a estar protegiendo sus recursos y van a tener incluso algún tipo de resistencia a desprenderse de esto por temor quizás a perderlo. Pero al final la influencia de esta carta señala que ustedes van a estar pues conservando estos bienes o estos recursos o este dinero mediante la prudencia y teniendo una gestión cuidadosa de todo. Aquí ustedes van a pensar dos veces antes de hacer cualquier gasto que necesiten hacer o cualquier gasto que quieran hacer. Quizás esta torre ocurrió debido a algún tipo de negligencia por parte de ustedes, quizás no, pero lo que sí se ve, algún tipo de robo también pudo haber ocurrido acá. Porque se ve aquí que ustedes tienen miedo, tienen terror prácticamente a desprenderse del dinero, pero sí van a estar siendo prudentes, van a estar siendo muy prudentes y van a estar cuidando muy bien esto que reciban con el 6 de oros. Sí van a tener muchísima prudencia y cuidándolo muchísimo. Así que definitivamente, Leo, acá la torre vino a destruir algo importante, algo que necesitaba limpiarse para que tú continuaras avanzando y se creara una estabilidad real, una estabilidad verdadera, una estabilidad sólida. Así que en base a esas cenizas, ustedes van a construir un futuro maravilloso y van a estar protegiéndolo. Aquí significa que ustedes van a estar protegiéndolo
y van a estar seguros. Ese dinero va a estar cuidado y lo van a estar pues conservando con muchísima prudencia y con muchísima sabiduría, diría, con muchísima sabiduría. Vamos a ver, Leo, ahora qué carta del amor sale aquí para ustedes como mensaje. Leo, con esta carta te están diciendo que te vas a estar enamorando pues rápidamente. Acá te dicen que el amor llega de forma rápida, pero que no te pierdas en el proceso. O sea, que no te vuelvas loco o loca, que pienses las cosas dos veces, que no cometas locuras simplemente porque creas o porque veas que estás enamorado. Que des un tiempo a la otra persona a ver qué exactamente es lo que da o cómo funcionan las cosas. Si estás actualmente en algún tipo de relación de pareja comenzando, pues simplemente recuerda que aunque te enamores rápidamente de esta persona, no te pierdas en el proceso, no cometas locuras y dale pues un tiempo a ver cómo reacciona esa otra persona. Vamos ahora con un mensaje del oráculo alquímico del agua para Leo. Por favor, un mensaje. Aquí lo tenemos. Este mensaje tiene muchísimo que ver con la carta de la torre, así que presten atención. Esta carta se llama granizo, impacto repentino. Y te dice: prepárate, puede ser que te encuentres en un choque repentino, ya sea que percibas esta rápida acción del universo como una experiencia de bienvenida o no. Debes saber que al final te traerá un crecimiento positivo. Así que, señores, yo sé que es fácil decirlo y poco fácil hacerlo, pero aunque se encuentren en un momento de torre, siempre piensen que eso es lo mejor que está pasando para sus vidas. Y den gracias, aunque quizás en ese momento no vean el beneficio, pero créanme que siempre hay un beneficio tras de esto. Aunque te traiga sufrimiento y dolor, siempre va a existir ese beneficio. Así que den gracias desde el momento uno, porque como dice precisamente en la carta, ya sea que percibas esta rápida acción del universo como una experiencia de bienvenida o no la percibas así, tienes que saber que el final te va a traer un crecimiento positivo para la vida de muchos de ustedes. Y ahora, Leo, vamos con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente un mensaje que tus ángeles pues te estén enviando. El primer número es el 65. Segundo número, bueno, salieron 2. El 14 y el 35. Así que, Leo, se repite aquí, se confirma el 2 de oros que estaba por acá con el 2 de oros. Vas a estar haciendo equilibrio. La templanza también es otra carta más de equilibrio. Y ya el rey de bastos es una carta de acción, de movimiento, de ponerse a accionar las cosas. Así que, Leo, déjame en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo siempre celebro mi estabilidad económica. Yo siempre celebro mi estabilidad económica y nos vemos en el próximo video, Leo. Hasta la próxima.